Que yo haya fundado una empresa, la haya hecho crecer y la haya hecho exitosa, no quiere decir que soy dueño de la verdad. Ahora los empresarios tienen a la mano una serie de herramientas tecnológicas y que en tiempo real te dan la información. El tema, y hay que ser prudentes, es de dónde proviene esa información. Porque la información que aparece en redes es de todos lados. Puede ser confiable y no confiable. No necesariamente porque eso es un ChatGPT o utilices inteligencia artificial, estás tomando una buena decisión solo. Eso hay que consultarlo, corroborarlo, ver cuál es la fuente, qué casos de éxito, etcétera, ¿no? Hay una señal, una conversación oculta que ocurre en las oficinas de un dueño de negocio que antecede un desastre. Y hoy vamos a aprender a descubrirla. Hola a todos y bienvenidos. Estamos en Scalify Partners y hoy tenemos el privilegio de contar con Bishara Shahut de Scalify. Y hoy vamos a hablar sobre cómo transformar una empresa que está en crecimiento caótico a convertirla en un activo. Bishara Shahut no es solo un consultor, es un arquitecto de empresas que entra al campo de batalla justo cuando el crecimiento amenaza en convertirse en un caos. Así que bienvenido. Gracias, Aram. Con esta pregunta. Bishara, tú has estado viendo decenas de empresas que están en un punto de quiebre. ¿Cuál consideras tú que son esos síntomas que dan esta señal a convertirse en un caos? Buena pregunta. Mira, en la experiencia que tenemos y en las empresas que brindamos nuestros servicios, hemos identificado algunos síntomas muy importantes, ¿no? Lo primero es que el dueño participa de todas las reuniones, ¿no? Cada vez que organiza un comité distinto, recursos humanos, procesos, logística, él participa de todo. Segundo, todas las decisiones recaen sobre él. Claro. Es decir, no delega. Por lo tanto, en el tiempo empieza a generar él un cuello de botella, ¿no? Eso que va generando un clima laboral tenso y va generando que los reportes y los resultados demoren un poquito más. Demoran un poquito más, ¿no es cierto? Como dices, se convierte en un cuello de botella y empiezan a tomar decisiones más retrasadas, ¿no es cierto? En un momento real como demanda de mercado, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones que los dueños de negocios suelen acudir? Porque hay una solución mágica que suelen hacer, pero que nunca funciona, ¿verdad? ¿Cuáles son esas acciones que intentan hacer que no se suele recomendar, pero que suele ser muy obvia de repente, ¿no? Los dueños generalmente creen que lo pueden solucionar ellos mismos y eso va relacionado con un ahorro de costos, ¿no? Como vivimos situaciones empresariales tensas, es decir, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar planillas, los clientes no nos pagan, tenemos problemas logísticos, impuestos, etc. El dueño o propietario de una compañía se ve obligado muchas veces a reducir costos y tratar él de solucionar los problemas. En ese sentido, ¿qué es lo que hace? Intenta contratar un gerente que resuelva los problemas o simplemente un solo asesor externo que le resuelva la vida. Eso no necesariamente es una solución. Claro, exactamente. Y Scalify justamente se centra, ¿no es cierto?, en poder darte un consejo consultivo, ¿verdad? Una gama amplia de ello. Entonces, si ese es el problema, ¿qué propone Scalify para poder solucionar todo ello? Scalify tiene varias fortalezas, ¿no? Una de ellas es que es una empresa multidisciplinaria, es decir, tenemos una gama amplia de consultores de reconocida experiencia en diferentes sectores y especialidades del quehacer empresarial y de la consultoría. Por lo tanto, tú puedes acceder a cualquier tipo de tema o especialidad en Scalify que no necesariamente lo puede tener un gerente o un asesor de empresa. Entonces, ¿cuál crees tú que sería, digamos, ese contraste entre tener un gerente, ¿no es cierto?, o alguien que haya hecho un MBA, y de repente a veces el dueño también quiere hacer un MBA, ¿no es cierto?, frente a lo que propone Scalify como consejo consultivo? Excelente pregunta. Nosotros podemos contratar a los mejores asesores, a los mejores consultores, pero dependemos de su experiencia, dependemos de su tiempo, pero sobre todo de algo, dependemos de su nivel de riesgo. De su nivel de riesgo, es una ¿no? parte clave. Y el nivel de riesgo pasa por cómo ellos afrontan el riesgo en sus decisiones, ¿no? Una cosa es una persona que de repente se marea al subir al segundo piso de una casa y toma un riesgo distinto, y otra cosa es una persona que le gusta practicar ciclismo de montaña y no tiene ningún temor en agarrar una bicicleta y lanzarse por un cerro o una colina. Eso llevado al mundo empresarial equivale a qué riesgos puede tomar un asesor o qué riesgos puede tomar un gerente. Que no, bueno, ese riesgo va a depender de la casuística que tenga, va a depender de la experiencia que tenga y sobre todo va a depender de cuánto conoce el negocio. A veces las decisiones que puede tomar una persona individual pueden ser fatales si es que no tiene
los skills que una empresa necesita. Scalify, al contrario, tiene un consejo consultivo multidisciplinario con empresarios. Porque cada uno de ellos tiene sus empresas que asumen el riesgo cada día y saben cómo mitigar ese riesgo, saben cómo afrontarlo y saben cómo sugerírselo al dueño. Entonces, en un consejo consultivo donde tienes tú en una mesa a 2 o 3 profesionales, tú vas a poder tener unas opiniones distintas, vas a poder intercambiar ideas, vas a poder medir los riesgos y vas a poder tomar mejores decisiones. Eso me hace recordar al tema de la experiencia, que es muy relativa, ¿no? Gente dice que puede tener 20 años de experiencia en una operación, pero si no tiene suficiente contexto, esa operación solamente es una rutina, ¿no es cierto? Correcto, es repetitiva. Exacto. Correcto. La nutrición en lo que podría aportar, quizás, ¿no es cierto? Claro, y otra cosa, y es dentro de tu sector. Entonces, si tú 20 años haces lo mismo en el sector textil, seguramente vas a ser un especialista y una voz autorizada en el sector textil. Pero si el sector textil cambia y te dicen ya no vas a fabricar todos los días pantalones, sino vas a hacer moda, tu experiencia ya no sirve. Claro. ¿No? Porque la moda es otro modelo de negocio, con otro tipo de agentes que interactúan, con otro tipo de requerimientos, necesidades y de tiempos. Entonces, no necesariamente el tener mucho tiempo en una actividad te hace que estés acorde con los cambios del mundo o con la necesidad de los clientes. Puedes demorarte de repente un poquito más en poderlos asimilar y eso puede ser contraproducente, ¿no? Claro, y ese tema del nivel de riesgo también es muy interesante, sobre todo por la forma de verlo, ¿no? El mindset, porque, claro, el consultor está bien que tenga su experiencia, ¿no es cierto? Sin embargo, un empresario está constantemente actualizando y viendo el riesgo que hay en el mercado. Así es. ¿Cierto? Y ya son soluciones mucho más aterrizadas a lo que puede. Sobre todo porque ahora los empresarios tienen a la mano una serie de herramientas tecnológicas y que en tiempo real te dan la información, ¿no? El tema, y hay que ser prudentes, es de dónde proviene esa información, porque la información que aparece en redes es de todos lados. Puede ser confiable y no confiable. Claro. ¿No? Entonces, no necesariamente porque eso es un ChatGPT o utilices inteligencia artificial, estás tomando una buena decisión solo. Eso hay que consultarlo, corroborarlo, ver cuál es la fuente, ver qué resultados ha tenido, qué casos de éxito, etcétera, ¿no? ¿Hay un caso que tengas para poder ejemplificarlo? Por ejemplo, hay un caso muy cercano que pude observar, ¿no? Sobre que la empresa estaba en crecimiento y ya se requerían más personas, ¿no es cierto? Pero la dueña de esta empresa ya quedaba corto para ello, ¿no? Digamos que no estaba preparado para ese crecimiento. Entonces se le ocurrió, contrató a un gerente, no funcionó, pero era un familiar, ¿no? Entonces se le ocurrió hacer un MBA, pero como todas las decisiones pasaban por ella, se fue a otro país a hacer el MBA como si fuera una buena idea. Al principio pareció una super idea, pero al final dejó, como se dice, pollo sin cabeza, ¿no? La gente corriendo como un caos por todas partes y no estaba en la cabeza porque estaba haciendo un MBA, ¿no? Al final fue un caos. Claro, ese es un buen ejemplo. Es que una cosa es que tú o yo hagamos un MBA y tengamos todos los conocimientos, y otra cosa es cómo se lo trasladamos a nuestro equipo. Y otra cosa, si nuestro equipo está capacitado para recepcionar ese conocimiento. Porque si yo le hablo en un lenguaje técnico o le hablo de las nuevas tendencias mundiales y mi personal o mi equipo no tiene ese conocimiento, no está capacitado, no le he hecho una adecuada inducción, entonces seguramente me voy a ver frustrado en el tiempo porque lo que yo transmita no va a ser aplicado. No va a ser aplicado. Y si no va a ser aplicado, no va a haber una trascendencia y tampoco van a haber resultados. Hay empresas que pasan de facturar 2 millones de soles a 20 millones de soles y ganan menos, ¿no? Claro. Y están asfixiados por las deudas y por los impuestos. Y dicen, oye, ahora vendo 10 veces más, claro, pero tu operación debía crecer 10 veces más. Creciendo 10 veces más era más rentable. Entonces, son cosas que no se analizan, ¿no? Viendo sobre el tema de los empresarios, cómo pueden convertirse en cuellos de botella y estas soluciones que no están funcionando, ¿no es cierto? ¿Cuál crees tú que debería ser ese cambio de mentalidad? Esas creencias que tienen que suelen hacerlos pensar de esa forma, ¿no? Y abrirse más a la idea de tener un consejo consultivo que permita potenciar su empresa y que crezca con impacto. Creo que hay cosas que los empresarios deben tener presentes, ¿no? Primero hay que tener humildad, ¿no? Humildad en poder reconocer que hay gente que sabe más que uno, sí, y que hay gente que tiene más conocimiento que uno y hay gente que tiene más expertise que uno, ¿no? Que yo haya fundado una empresa, la haya hecho crecer y la haya hecho exitosa, no quiere decir que soy dueño de la verdad, ¿no? Creo que la humildad es importante. Segundo, que sea tolerante, es decir, que sea tolerante a otras opiniones, ¿no? 3, que tenga capacidad de comunicación,
¿no? Y que tome decisiones en democracia. Por lo tanto, en ese momento es importantísimo Scalify. ¿Por qué? Porque el dueño, que no está acostumbrado a eso, va a instaurar un consejo consultivo donde va a poder conversar con otros empresarios que son sus consejeros, ¿no? Con los cuales va a poder intercambiar ideas y si tiene presente los 3 primeros conceptos que he mencionado, va a poder decir, sí, efectivamente, las decisiones se toman por democracia, se toman por mayoría, tenemos acá una idea o una meta interesante, la apruebo. En ese momento Scalify se hace muy sólido y viene contribuyendo seriamente al crecimiento y rentabilidad de las empresas, ¿no? Claro, entiendo. Eso, o sea, me dices de que la humildad de un empresario es entender de que la experiencia y el conocimiento que te llevó hasta aquí no te va a llevar hasta el punto futuro donde vas a llegar. Correcto. Y el otro punto que pareció también interesante es que a veces un empresario se puede convertir en una especie de rockstar de su empresa. Sí. Y eso puede dar una complicación porque todos te dan la razón y te dicen que lo que se te ocurrió es una buena idea. Por supuesto. Y ahí es donde no piensas fuera de la caja, ¿verdad? Por supuesto. Y el consejo consultivo, entonces ahí entra a decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, aterricemos a la realidad, esta es mi experiencia, eso está bien y eso está mal. ¿Cómo tú le dices a un empresario que su idea es mala si dependes de él, tu familia y todo lo que te rodean por el sueldo que ganas, ¿no? Claro, ¿No? eso es cierto. Y segundo, ¿no? ¿Qué tan dispuesto estás a acompañarlo en todos los riesgos como gerente de la compañía, ¿no? Claro. Porque de repente tu visión es otra y no compartes la idea. Entonces, es muy complejo esto. Yo creo que un consejo consultivo lo que hace es democratiza las opiniones, democratiza los conceptos, los proyectos, trae ideas frescas, trae casuística fresca, hace que la organización agarre confianza, tenga seguridad de la decisión que va a tomar y eso trasladado al equipo técnico o humano que tenga la empresa, pues potencia la empresa en los objetivos y en las metas que va a lograr, ¿no? Claro que sí. Entonces sería como para un empresario, sería como captar a los mejores talentos o al mejor equipo de fútbol, ¿no es cierto?, de varios clubes. Claro. En un solo y dándote el partido clave que vas a necesitar en tu campeonato, ¿no es cierto? Bueno, ha sido bastante interesante sobre cómo convertir una empresa que está en caos a convertirlo en un activo, ¿no es cierto?, con una proyección de venta. Así es. Entonces, para aterrizar todo esto de lo que hemos aprendido hoy con Scalify junto con Bichara Chahut, ¿qué tenemos para los empresarios que se han interesado ya por el tema de implementar un consejo consultivo? ¿Cuáles serían los primeros pasos que ellos pueden hacer? Scalify tiene una propuesta a la medida del empresario peruano, porque tiene pleno conocimiento de la realidad peruana, del mundo empresarial y de lo que necesitan los empresarios para crecer. Nosotros estamos enfocados en empresarios que pasan de pequeña empresa a mediana empresa y empresarios que pasan de mediana empresa a gran empresa. Para esto es muy sencillo el proceso, simplemente tienen que comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y las páginas que tenemos en nuestra web y inmediatamente se les manda un formulario muy sencillo para marcar sí o no, ¿no? Claro. Con algunas preguntas básicas, ¿no? Con base en ese formulario que ellos llenan, automáticamente se hace un pequeño diagnóstico que también es gratuito de cómo está su situación empresarial y qué les faltaría para que puedan implementar un consejo consultivo. ¿Okay? Una vez que tienen ellos ese pequeño diagnóstico y hasta ahí no han gastado absolutamente nada, nos dan la posibilidad de poderles cotizar el servicio de consejo consultivo de Scalify. A todos los empresarios que están interesados en implementar un consejo consultivo, van a poder acceder a una página que seguro vamos a poner en la descripción de este video, donde van a poder acceder a unas preguntas puntuales de sí y no, ¿verdad? Muy básicas. Una información de cómo está el estado actual de tu empresa y cuál va a ser la propuesta que tiene Scalify para ti para poder implementarlo. Así que eso es totalmente gratis, el diagnóstico, y luego vas a tener la propuesta para poder trabajar con Scalify. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Arnold. Shara. Ha sido un gusto tenerte aquí y vamos a estar hasta un próximo podcast.